En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. ¿Qué tanto nos ama Jesús? Hay una pregunta que a veces se hace: ¿cuánto nos ama Jesús? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Y los hermanos de Renovación dicen: grande es el amor de Dios, dicen cuando cantan, ¿verdad? Tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo, tan ancho, tan grande que es el amor de Dios. Y Jesús, hermanos, nos ama tanto, nos ama tanto. Y a veces me pregunto, hermanos míos, si el pecado entró por nuestra propia voluntad, el hombre mismo quiso elegir el pecado, y de igual manera hoy el pecado sigue siendo una elección nuestra, no una imposición. Si el pecado fuera impuesto, no seríamos culpables, pero el pecado es una opción nuestra, nosotros elegimos el pecado, y sin embargo, Dios busca cómo ayudarnos a salir de ese pecado, busca cómo acercarnos a Él para perdonarnos. Y aunque quizás nosotros no busquemos el perdón como debería, pero Dios está dispuesto ahí a perdonarnos. Una de las cosas que me sorprendió cuando yo estudiaba los sacramentos y escuchaba lo del perdón de los pecados, existe, para que una confesión sea válida, la persona debe llevar una contrición. Contrición significa un sincero arrepentimiento de los pecados o dolor de los pecados, como nosotros decimos, ¿verdad? La persona debe llevar una contrición. Sí, claro, eso se entiende, ¿verdad? Eso se entiende, que una persona vaya a confesarse y vaya con un sincero arrepentimiento, con un dolor de los pecados, porque ha ofendido a Dios. Eso está fácil. Pero luego de repente me encuentro que aunque la persona no lleve contrición, pero con solo que lleve atrición, Dios la puede perdonar. La contrición es el dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno, que vino a este mundo, que me amó tanto, que padeció tanto, tuvo que soportar desprecios, humillaciones, persecuciones, calumnias, como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, oposición, dolor por ofender a ese Dios tan bueno, que ha hecho tanto por mí, que incluso cuando es bajado de la cruz, ese cuerpo santo, ese cuerpo sagrado, descarnado,
maltratado. Y como dice la palabra de Dios, no tenía ni siquiera una sola parte buena en su cuerpo, porque fue flagelado totalmente en todo su cuerpo. Ese Dios que me amó. Entonces cuando yo peco digo, Dios mío, ¿cómo soy de malo? Un Dios tan bueno, tan misericordioso, y yo como soy de perverso, tan malo. Eso se llama contrición. La atrición no es el dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno, ni tan misericordioso, sino el miedo a la condenación eterna. Esa es la atrición. Yo me arrepiento, no, yo tengo que arrepentirme porque si no el diablo me va a andar persiguiendo. Por ejemplo, como sucede algunas veces, cuando hay personas, porque les sucedió una desgracia o porque vive una situación difícil en su vida, buscan la confesión, ¿verdad? Porque les está sucediendo una situación difícil, porque tienen miedo de morirse, porque los van a ir a operar o porque van de viaje. Dicen, no, es que voy a dejar que me muera, padre, si me muero voy a ir para el infierno. ¿Qué significa? Que esa persona no se está confesando por contrición, se está confesando por atrición. No se está confesando porque diga, ay, Señor, me arrepiento, Padre, tengo dolor en mi corazón de haber ofendido a un Dios tan bueno. No, lo que tengo es miedo de que me vaya a pasar algo, y si me pasa algo voy a ir al infierno, ¿verdad? Y me sorprendió tanto cuando estudié esa área y decía que Dios también perdona a la persona, aunque no lleve contrición. Con solo que lleve atrición, Dios la perdona. Y explicaba el padre que nos daba esa materia y decía, es que fíjense, decía, que en el fondo hay una bondad en esa actitud. Y es que esa persona lo que busca es salvar el alma. Y por esa intención de querer salvar su alma, de que su alma no vaya a parar al infierno, que el alma es algo que Dios lo ha dado, es algo sagrado, por ese motivo de que él busca salvar su alma, por eso Dios lo perdona. Aunque no sea por amor a él, sino por amor a esa alma que va a dejar este mundo y que no vaya a la condenación eterna. Ahí es donde reflexionamos y nos preguntamos, ¿cuánto Dios nos ama a nosotros? ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Durante estos días que hemos estado haciendo la lectura diaria, la misa diaria, hemos ido escuchando todos los días que pura contradicción, ¿verdad? Pura pugna, puro rechazo, puro deseo de matar, ver cómo agarran al Señor para matarlo. Qué triste, ¿verdad? Que alguien que está luchando por hacerme el bien, que alguien que se está desgastando por hacerme el bien, y yo con más rabia busco cómo acabar con esa persona. Entre más bien me quiere hacer esa persona, entonces busco hacerle más daño y más daño y más daño y ver cómo acabo con esa persona, como que si la bondad de esa persona, el bien de esa persona, activa los diablos que llevo adentro. ¿O no lo vemos así? Claro que sí. Claro que sí. Y allí es donde se entiende aquellas palabras que dice que la luz no es compatible con las tinieblas. No es compatible con las tinieblas. Alguien que está en las tinieblas no va a soportar que la luz esté cerca. La va a rechazar y va a buscar cómo acabar con esa luz. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Porque Jesús se acercó a ese pueblo, un pueblo perdido, un pueblo duro de cabeza, un pueblo lleno de soberbia, un pueblo lleno de arrogancia. Y entre más Jesús les hablaba de la ley de Dios, lo que significa, del amor, de la misericordia, de la justicia, ¿cuál es el? Por eso Jesús mismo va a decir en una ocasión, yo no he venido a abolir la ley, o sea, a quitar la ley de Dios. Yo no he venido a quitarla, yo he venido a que se le dé cumplimiento.
Una ley que era manipulada a su antojo, como muchas veces a nosotros nos sucede. Agarramos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo hacemos a un lado. Porque eso sucede en la iglesia también, hermanos. Hablamos del amor al prójimo, pero en cuanto al amor que usted tiene que darme a mí, pero en la forma como yo lo voy a tratar a usted, eso no. Ahí no se meta, ¿verdad? Usted tiene que amarme, usted tiene que respetarme, usted esto, usted lo otro. Pero a la hora de tratar yo a la otra persona, como que ahí fuera un perro con rabia, ¿verdad? Trato a aquella persona de la peor manera. Y eso se vive en la iglesia. Eso se vive en la iglesia. Cuando vemos personas que tenemos tanto odio, tanta maldad en nuestro corazón, que solamente buscamos dañar a la otra persona, destruir a la otra persona, aplastar a la otra persona. Porque lo que nos falta humildad. Nos falta entender el mensaje de la palabra de Dios que nos dice que el verdadero cristiano es aquel que busca ser servidor de los demás, no estar encima de los demás. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no quiso escuchar. No quiso escuchar. Hace poco celebramos la fiesta del martirio de Monseñor Romero, ¿verdad? Hace poco la celebrábamos, el 24 de marzo. Ya estamos terminando este mes y no quiero que termine sin mencionar una palabra sobre él. Él siguió su calvario también y murió en Cuaresma. Murió en Cuaresma. Y la Cuaresma, algunos podrían decir, Padre, ¿verdad que el tiempo más santo es la Cuaresma? Sí, es el más santo, pero es cuando el diablo anda más suelto. La Cuaresma es el tiempo donde el diablo más se manifiesta. ¿Por qué creen que se les invita a los cristianos, hermanos, hay que confesarse? ¿Por qué se les pide a la gente, hermanos, en Cuaresma hay que ir a misa, hay que luchar por estar en gracia de Dios? Es cuando se fomentan más que los Vía Crucis, que son actos penitenciales y todo eso. Porque el diablo anda suelto. El diablo anda suelto y como dice la carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda suelto. Y cuando debería ser un tiempo que más deberíamos dedicar a la oración, a la penitencia, es cuando más nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y me llamaba la atención eso. Monseñor Romero murió en Cuaresma, 24 de marzo. No sabemos si a veces la Semana Santa cae en marzo, hoy cayó la primera semana de abril. Puede ser que haya caído a las puertas de la Semana Santa ese año la muerte de Monseñor Romero. No sabemos, ¿verdad? Pero que murió en Cuaresma y finalizando la Cuaresma, sí, porque es cuando el diablo anda más suelto. Pero miren, un dato bien curioso. ¿Saben ustedes de qué murió el que mandó matar a Monseñor Romero? De cáncer, ¿dónde? En la boca. En la boca. Ese hombre murió sin poder hablar. El cáncer le devoró la lengua, toda la boca, porque dictó una sentencia contra un consagrado. ¿Y todo por qué? Porque le caía mal. ¿Le caía mal qué? Lo que él decía, lo que él hacía. Lo que él decía, lo que él hacía. Y era un consagrado a Dios. Era un obispo que simplemente, ¿qué fue lo que hizo? Nunca callar y denunciar las injusticias. Anunciar y denunciar. Un sacerdote, un obispo que ejerce el ministerio profético de anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado, será una persona siempre odiada y perseguida. Y no por gente de fuera, sino por la gente que está más cerca, ¿verdad?
Será odiada y perseguida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios incomoda, la palabra de Dios estorba, y más al perverso, al inconverso, la palabra de Dios le va a caer como una brasa en el lomo y lo va a hacer patalear y lo va a hacer sentir incómodo, y al no poder sacudirse o evadir eso, va a buscar la forma como hacer desaparecer a esa persona. A mí ya me han dado fecha para que me vaya de aquí. Si no se va dentro de 3 días, lo vamos a matar. ¿Sí? Si no lo quita al obispo, usted va a ser el culpable de la sangre del Padre Jesús. Y yo simplemente le dije a Monseñor, si usted me pregunta a mí si me quiero ir, yo le voy a decir no, no me quiero ir. No me quiero ir. No me voy a huir, no me voy a ir huyendo como un cobarde, ¿no? Si me quieren matar, no va a ser ni el primero ni el último. Calumnias, le dije yo. Le dije un día de estos, calumnias. Ay, Monseñor, le dije yo. Calumnias vengo aguantando desde años, le dije yo. Calumnias de una manera, calumnias de otro, falsos testimonios de esto. Yo sí sé algo. Y es que Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. Nunca le he deseado el mal a las personas que me odian. Nunca. Simplemente a veces me da compasión y pido al Señor por esas personas. Porque si no se arrepienten, su mismo pecado los llevará a su propia perdición y destrucción. Solo me acuerdo cuando Jesús mismo dice a su pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido ayudarte y no has querido. Pero por la dureza de tu corazón, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están contemplando ahí. Eso Jesús lo va a decir en el año 33. Y en el año 70, 27 años después, Jerusalén será destruida totalmente. Asesinados todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel será destruido, asesinados. El templo no quedará absolutamente nada. Arrasado completamente y se convertirá en una colonia romana. Y después en una colonia árabe, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas van a declarar a ese Estado como Estado de Israel, lugar para que los judíos que estaban dispersos por todo el mundo tuvieran una identidad cultural, un pueblo. El castigo de Dios existe. No nos olvidemos de eso. El castigo de Dios existe y a veces no lo tomamos en cuenta nosotros, ¿verdad? El castigo de Dios existe y a veces, hermanos, no tenemos que esperar el castigo de Dios. Nuestra misma soberbia y nuestro mismo pecado nos lleva hacia nuestra propia destrucción. Dentro de pocos días vamos a contemplar la cúspide o el máximo esplendor del pecado, pero también vamos a contemplar la gloria de Dios, que es la victoria de Dios, que es nuestra victoria también. Jesús hoy nos dice en el Evangelio, el que cree en mi palabra y la cumple, no morirá para siempre. Esa es nuestra fe, que nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en alguien mucho más grande que todo cuanto existe, sino el creador de todos. Y nuestra vida está segura siempre que esté en las manos de Dios. Hay que confiar en ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.